Iniciemos, ingeniero. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Lucas Ludeña y yo voy a ser el profesor encargado de esta primera parte donde vamos a desarrollar estos temas. Vamos a desarrollar fundamentalmente los aspectos prácticos de la caracterización de suelos, ¿ya? Vamos a cubrir algunos aspectos de ensayo de campo, los ensayos de campo más usuales en la ingeniería geotécnica práctica, las calicatas, ¿no? Trincheras, DPL, SPT, o sea, calicatas, trincheras. ¿Qué cosa dice la norma peruana? Por ejemplo, vamos a tomar como referencia la norma E050, luego veremos algunos ensayos de penetración. También veremos ensayos de geofísica, más W, refracción sísmica y tomografía eléctrica, cómo se emplean, para qué sirve y de dónde sale también o cuáles son las relaciones por las cuales podemos obtener algunos parámetros elásticos. Ya luego también veremos ensayo laboratorio, luego de tomar la muestra de campo vamos a realizar ensayos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué ensayos son los que van a caracterizar el material, por ejemplo, el contenido de humedad, la granulometría por tamizado y puede ser por sedimentación, límite de consistencia, gravedad específica relativa a los sólidos. Y después veremos ensayos de resistencia también, ¿no? Entonces, estos son ensayos de caracterización y ensayos de resistencia. Entonces, luego vamos a revisar algunas correlaciones útiles de algunos parámetros en campo y laboratorio. Entonces, veremos después compactación de suelos, el ensayo Proctor modificado y estándar, el CBR, que es relación entre Proctor y el CBR. Luego, ensayo de penetración PDC, que está relacionado directamente con el CBR para estimarlo, ¿no? Para estimar el CBR, procedimiento de compactación en campo y luego veremos finalmente los controles de compactación, ensayo de densidad por el método cono de arena y densidad por el método del anillo. Entonces, eso vamos a revisar, estimados. Entonces, comenzamos revisando la primera sesión. Esto lo vamos a desarrollar típicamente en esta hoja. Luego lo convertiré a PDF y lo voy a compartir para que se pueda subir en el sistema virtual. Ya, muy bien. Entonces, voy a apagar la cámara. Vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con la primera parte, ¿no? Con los ensayos de campo y la caracterización, ¿no? La caracterización, ensayo de campo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos a ver, en relación con los ensayos de campo. Bien, habíamos mencionado que se va a tomar como referencia, o se va a tomar, ya estamos comenzando la sesión, ¿no? Se está tomando como referencia la norma peruana. Esta es la norma peruana de suelos y cimentaciones que se encuentra dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya entonces, dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones se tiene la norma E050, suelos y cimentaciones. Esta es la norma E050, suelos y cimentaciones, ¿ya? Que establece los criterios mínimos para uniformizar los estudios de suelo y algunos criterios de ingeniería, ¿no? Sobre todo los estudios de suelo. O sea, acá, por ejemplo, uno de los aspectos que uniformiza es la cantidad de ensayos y la profundidad, por ejemplo, ¿no? Y justamente es por lo que comenzaremos. Luego de las partes iniciales, típicamente de una norma, donde menciona que cuál es el objetivo de esta norma, por ejemplo, establecer requisitos mínimos, ¿no? Entonces, en este caso, ya que estamos hablando de la norma, entonces comenzaremos de esta manera, ¿ya? Entonces, en el caso de la norma peruana, va a ser su principal objetivo establecer los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos requisitos mínimos? Van a ser de diversa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se tendrá la profundidad mínima de sondaje, por ejemplo, ¿no? Profundidad mínima de sondaje. ¿Ya? Luego, la profundidad mínima de sondaje, ya que estamos revisando aquí, son 3 metros, como menciona la norma, ¿no? Explícitamente 3 metros. Y ahí eso se encuentra en esta parte y en otras partes también del documento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, profundidad mínima 3 metros. Otra cosa mínima que va a definir también, por ejemplo, es la cantidad mínima de sondaje. Entonces, profundidad mínima de sondaje.
cantidad mínima de sondaje, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad mínima de sondaje también, ¿no? En el cuadro, en la tabla correspondiente, en la norma, en la tabla número 6 menciona que dependiendo para obtener el número de puntos de exploración, dependiendo del tipo de edificación, se obtendrá una cantidad de ensayos por unidad de área, ¿no? Entonces, pero esta cantidad de ensayos nunca va a ser menor a 3, ¿no? Entonces, como mínimo van a ser 3, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes aspectos que la norma uniformiza, ¿no? Entonces, y uno de ellos son los ensayos de campo que se pueden realizar de acuerdo a esta norma. Entonces, de acuerdo a esta norma, que es la norma peruana, los ensayos de campo se encuentran listados en la tabla 2. Entonces, en la tabla 2 tenemos los ensayos de campo que podremos realizar de acuerdo a la norma. ¿Se escucha abajo? Vamos a ver, vamos a ver. Me parece que el micro está, a ver, es el micro adecuado el que tengo conectado en estos momentos. Bueno, a ver, a los demás participantes, ¿escuchan igual? ¿Se escucha abajo o se escucha bien? Bien, vamos a ver. Entonces, espero ahí tu confirmación. Bien, entonces voy a dar igual un poco más alto. Entonces, vamos a ver. Parece que estaba un poco bajo de repente, entonces voy a hablar un poquito más alto. Dice que se escucha por ahí con normalidad. Igual voy a hablar un poco alto entonces. Bien, entonces estábamos acá. Allá estábamos en la tabla 2, ¿no? Esta tabla 2 típicamente lista de esta norma los ensayos que permite realizar, ¿no? Entonces, vamos a ver, comenzamos con, dice acá, ensayo SPT, ya vamos a hablar de ese en su momento. Ensayo de clasificación para propósitos de ingeniería. Dicho sea de paso, esta norma que menciona acá a la derecha es la norma en el ámbito peruano. Sin embargo, está directamente referenciado con su equivalente a STM. Ya entonces no hay incongruencias entre esta norma y la norma que es equivalente en el ASTM. Y el ensayo de Calicata y Trinchera se encuentra de manera implícita en esta parte. Descripción e identificación de suelos, procedimiento visual manual. Luego en esta parte, guía normalizada para caracterización con fines de campo, perdón, de campo con fines de diseño e ingeniería de construcción. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, mediante esta norma vamos a hacer la descripción del suelo que se va a realizar mediante una excavación, ¿ya? Que típicamente es una calicata, ¿ya? ¿Y qué es una calicata? Básicamente una excavación nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta de acá es una calicata, ¿no? Esta acá es una calicata que en el ámbito peruano tiene una profundidad mínima de sondaje requerida de 3 metros, como ya acabamos de ver, y las dimensiones en planta no están normalizadas, ¿no? Eso depende de la habilidad del operador o la habilidad de la persona que esté ejecutando el ensayo. Por ejemplo, es posible que en un suelo arenoso usted pueda realizar el siguiente ensayo, ¿no? Hace la calicata, va haciendo hasta, digamos, hasta 2 metros, y debido a las características del suelo, entonces el siguiente metro lo realiza con posteadora, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, acá se ha realizado una calicata, ¿no? Se ha realizado una calicata de 3 metros, pero los dos primeros metros han sido realizados mediante esta excavación y luego mediante una posteadora, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se tiene que garantizar es la profundidad mínimo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, es así, una calicata, una excavación. Y para la ingeniería práctica se registra siempre una imagen más o menos así, indicando por lo menos el nombre de proyecto, el número de la calicata, la fecha de ejecución y la profundidad. Básicamente eso de ahí. Nombre de proyecto, calicata, la fecha y la profundidad, ¿no? Pero puede tener también otras consideraciones adicionales, otra descripción adicional que considere profesional responsable importante, como por ejemplo, si hay presencia o no de nivel freático, por ejemplo, ¿no? Si hay nivel freático o no, podemos colocarlo ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, voy a abrir la imagen.
de una calicata que ha sido realizado de esta manera justamente con una posteadora. ¿Ya? Y esto se encuentra por aquí. A ver, un momentito. Vamos a ver. Un momentito. ¿Dónde está este proyecto? Ya, acá me parece. Ujú. Vamos a ver, entonces voy a mostrar a continuación. Ya acá están. Por ejemplo, acá se ha realizado, ¿ya? Algo como se mencionó, ¿no? Una calicata de 1.5 si no me equivoco, hasta aquí, y luego se ha continuado con una posteadora debido a las características del suelo. Ya básicamente eso de ahí. Debido a las características del suelo arenoso, entonces se ha realizado de esa forma. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, luego de esto, en relación con la trinchera. Ahora, por cierto, acá este es el ensayo de la calicata, ¿no? Pero cómo lo registramos en la ingeniería práctica, eso lo registramos mediante un ensayo, que es obviamente el ensayo de campo que se llama calicata. Y la información se muestra de esta manera. Vamos a ver, vamos a ver, voy a abrir un documento. Vamos a ver. Por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, algo así. Ah, no, acá no está. Por ejemplo, algo así, ¿no? En un anexo de ensayos de campo, luego viene la calicata, ¿no? En el caso de que se hayan realizado otro tipo de ensayos también, ¿no? Entonces, más o menos se puede registrar de esta manera, ¿no? Este es en un formato horizontal, pero puede ser vertical o en otro tipo de formato, pero debe contener una descripción así, más o menos así, ¿no? En este caso es una arena uniforme, acá resultado pobremente gradada en realidad, de compacidad media, suelta, una humedad baja, ¿no? No presenta plasticidad, no presenta grava, color marrón claro y otra cosa más también que ustedes puedan colocar, como por ejemplo, en este caso presenta caliche, me parece, ¿no? Entonces en alguna parte ustedes podrían colocar eso, ¿no? Pero básicamente una descripción de esa manera. La característica, coloración, compacidad, consistencia, plasticidad, humedad, presenta partículas o no mayores a 1 pulgada, ¿de qué característica? Angulosa, redondeada, subredondeada, coloración, puede ser olor, etcétera. Ya esas características se describen en el ensayo denominado Calicata, que es un ensayo de campo. Ya, pero no solamente la calicata, sino también la trinchera es un ensayo similar. Y esta es la calicata. La trinchera es un ensayo similar que básicamente consiste en ver directamente el perfil del suelo debido a un corte natural o realizado por el hombre, ¿no? Con maquinaria o artificial, ¿no? Entonces, eso se le llama trinchera. Entonces, trinchera básicamente es un corte, ¿no? Entonces, en esto... puedo mostrar lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces voy a colocar aquí, aunque acá está el título de Calicata, ¿ya? Y también trinchera, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso es un estudio de suelo realizado en una roca arenisca, ¿ya? Que va a ser como motivo de una casa de playa. Entonces acá se va a cortar todavía. Y acá qué cosa vemos en este talud, vemos un corte, ¿no es cierto? En el corte podemos ver explícitamente el suelo, ¿no? En este caso es un macizo rocoso que presenta discontinuidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este ensayo, por ejemplo, es una trinchera, ¿no? Y típicamente se denota con la letra T de trinchera, ¿no? Pero puede ser de otra manera también, ¿ya? Básicamente un corte, ¿ya? Un corte nada más. Entonces voy a colocarlo de manera explícita en esta parte, ¿ya? Entonces una trinchera
Una trinchera es el perfil del suelo visto directamente debido a un corte, ¿no? Entonces, lógicamente, esto también está acompañado con una descripción, ¿no? En este caso, es una trinchera de macizo, no es un material de macizo rocoso aquí, ¿no? Aquí es roca donde ya la ingeniería puede ser diferente dependiendo de la dirección de las discontinuidades, etcétera, ¿no? Pero en este punto queremos mostrar aquí que sería una trinchera, ¿no? Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente eso de ahí. Y la trinchera también se registra, ¿no? Como un ensayo de campo y también cuenta como un ensayo de campo directo, ¿no? Entonces, por cierto, también la norma como define una cantidad mínima de sondajes, tanto la calicata como la trinchera cuentan como ensayos directos, ¿no? Por ejemplo, si son mínimo 3 ensayos, son dos, suponiendo de que se propongan dos calicatas y una trinchera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, esta trinchera usualmente no se propone, ¿no? Generalmente uno encuentra de acuerdo a las condiciones de campo y puede tomar ese ensayo, un corte, ¿no? O sea, tomar el corte como un ensayo, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, eso sería en relación con las calicatas y las trincheras, donde en la trinchera también se registran el ensayo de campo, típicamente en el mismo grupo que la calicata, ¿no? Básicamente calicata o trinchera, ¿no? En este caso la trinchera se encuentra, si no me equivoco, acá, ¿no? En este caso trinchera básicamente es macizo rocoso y acá la historia puede ser diferente porque depende de la roca, depende de la dirección de las discontinuidades y del análisis estereográfico para ver si es estable o inestable en el caso de cortes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces en ese caso básicamente trinchera, roca fracturada, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso en relación con estos ensayos bastante conocidos, ¿no? Ensayos directos, ¿ya? Luego, el siguiente grupo de ensayos del cual vamos a conversar son los ensayos de penetración. ¿Qué son los ensayos de penetración? Bien, los ensayos de penetración básicamente, como su nombre lo dice, van a caracterizar alguna propiedad del suelo en función a la resistencia que ofrece el suelo a ser penetrado. Ya entonces vamos a colocarlo acá. Se caracterizará alguna propiedad atribuida al suelo, no necesariamente o sea, no necesariamente del suelo. No voy a colocar acá propiedad del suelo, pero la cohesión, el ángulo de fricción interna no son propiedades del suelo exactamente, ¿no? El modo de elasticidad tampoco exactamente es una propiedad del suelo, ¿no? Por ahí puede ser una tendencia, ¿no? Pero por eso lo coloco entre comillas. Entonces, se caracterizará, ¿ya? Alguna propiedad del suelo en función de la resistencia que ofrece este suelo a ser penetrado, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, mientras el suelo se resista más a ser penetrado por el ensayo SPT, mayor resistencia al corte tendrá, ¿no? Mientras el suelo se resista a ser penetrado mediante torsión con el ensayo de veleta, entonces mayor resistencia al corte tendrá de un suelo cohesivo no drenado. Luego también, igual con el CPT, CPTU, etcétera, ahora vamos a ver estos ensayos. Ya entonces, el más conocido de estos es el ensayo SPT. Este es el ensayo más conocido, que es un ensayo de penetración estándar. ¿Ya? Entonces, sin embargo, entre los más simples se encuentra el ensayo DPL, que es el ensayo con el cual vamos a comenzar aquí. Ya que es básicamente para introducir el ensayo SPT, ¿no? Ya, ensayo DPL. Entonces, este ensayo, ¿no? ¿En qué consiste? Bien, es un ensayo de penetración dinámica ligera, que en esta referencia se encuentra con esta notación. ¿Ya? Entonces, este ensayo,
¿ya? Este ensayo, ¿ya? Es un ensayo de penetración en la cual se cuantifica la cantidad de golpes para penetrar un equipo. Este equipo es obviamente el equipo de DPL, ¿no? El equipo de DPL. Entonces, este equipo de DPL, como se muestra en la imagen, que también se encuentra listado, dicho sea de paso, en la norma E050. Acá está, método de ensayo normalizado para la auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica, ¿ya? El ensayo de PL. Entonces, este ensayo de PL fundamentalmente consiste en dejar caer una masa, y acá está, ¿no? Está clavando, ¿no? Está cayendo una masa de 10 kilos, ¿ya? Una altura de 50 centímetros, ¿ya? Entonces, acá es una masa de 10 kilos que está cayendo libremente una altura de 50 centímetros y está golpeando esta superficie sólida, perdón, este contramasa o este yunque, ¿no? Ya entonces golpea y ¿qué va a pasar con el equipo? Va a penetrar, pues, ¿no? Entonces nada más. Básicamente consiste en eso. Entonces, y lo que se cuantifica o lo que se contabiliza aquí, lo que se contabiliza aquí es el número de golpes para penetrar tramos de 10 centímetros. Entonces, típicamente anotaremos en nuestra libreta de campo en un lado la profundidad y en el otro lado el número de golpes. ¿Ya? Entonces, de 0 a 10 se habrán aplicado, por ejemplo, 0 golpes. ¿Qué significa eso, no? Significa que solamente armando el equipo ya penetró 10 centímetros. ¿Ya? Dicho sea de paso, por cierto, este ensayo es un ensayo ligero, penetrómetro dinámico ligero. Entonces, al ser un ensayo ligero, este solamente es posible aplicarse en suelos granulares, suelos arenosos muy sueltos, ¿ya? Y suelos cohesivos muy blandos, ¿ya? Suelos orgánicos también muy blandos o suelos finos muy blandos, ¿no? Incluyendo los limos. No se puede aplicar en un suelo donde hay bolonería, ¿no es cierto? Ni fragmento de roca, ni suelo gravoso. Solamente en suelos de baja resistencia fundamentalmente. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta eso para el empleo de su información. ¿En qué sentido? Ya, en el sentido de que al ser este ensayo ligero, que se aplica a un suelo de baja característica de resistencia, al ser un ensayo ligero que se aplica en un suelo de baja característica de resistencia, entonces típicamente la información que se obtenga relacionada a la resistencia, ¿no? Que estamos anotando acá, de 10 a 20 fueron 3 golpes, para 30 centímetros fueron 5 golpes, etcétera. Luego llegamos a 180 centímetros, fueron 30 golpes. A 190 centímetros fue el rechazo, que significa que los golpes fueron más o menos más de 50. Entonces, esta información no se va a poder emplear no se va a poder emplear con fines de ingeniería para diseño, justamente porque este ensayo se realiza en suelo de baja resistencia, de muy baja resistencia, que típicamente no se emplean en diseño de ingeniería, ¿no? Entonces, estos ensayos generalmente de DPL, ¿cuál va a ser la finalidad? La finalidad va a ser la de conocer la potencia de un suelo de baja resistencia. Por ejemplo, queremos saber la potencia de un suelo orgánico, podemos distribuir este ensayo convenientemente en la zona y definir la potencia, ¿no? Entonces, más o menos con eso tendremos una idea más precisa del perfil estratigráfico. Pero su información, acá 30 golpes, 3 5 golpes, etcétera, esta información no se va a poder emplear como ingeniería. No obstante, hay correlaciones que se han realizado entre el N del SPT, perdón, entre el N del DPL, ¿ya? Y el N del SPT, ¿no? Sin embargo, debido a la naturaleza propiamente de este ensayo, difícilmente esto se podrá aplicar, ¿ya? Bien, parece que hay una pregunta. Vamos a ver. Ah, ya, muy bien, gracias. Bien, eso en relación con el ensayo de DPL. Vamos a ver entonces qué más podría decir en este ensayo. Eso de ahí. Vamos a ver, tengo un formato a la mano para conversar de eso, si no pasar al ensayo SPT. Vamos a ver, vamos a ver.
Este ensayo se puede desarrollar hasta una profundidad. En realidad, acá se muestran bastante varías, ¿no? Pero aquí particularmente en la norma peruana, por ejemplo, limita este ensayo hasta 3 metros de profundidad. O sea, como máximo, este ensayo ligero se podrá aplicar hasta 3 metros de profundidad. ¿No? Ya entonces, vamos a ver si encontramos rápidamente eso de aquí, por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, estos ensayos tampoco deben realizarse dentro de una calicata. Ya, o dentro de una excavación, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Dice acá, se prohíbe realizar el ensayo de EPL, ¿ya? En el fondo de calicata, trincheras o cualquier otro tipo de excavación debido a que ya pierden confinamiento, ¿no? Ahora usted puede realizar, dice el ensayo de EPL hasta 3 metros, menciona aquí la norma peruana, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted está realizando el ensayo hasta 3 metros y todavía no encuentra el rechazo? Bueno, ¿qué puede hacer acá? Bueno, usted acá puede continuar este ensayo a pesar de esta recomendación, pero ya no emplearía esta información, obviamente, ¿no? Desde el inicio usted no va a emplear esta información para ingeniería, ¿no? Igual esta información de la profundidad nos va a servir para conocer la potencia, ¿no? Así es, así es. Por cierto, tampoco es el único ensayo, ¿no? Pero hay que sacar provecho si usted está realizando el ensayo y ya está a 3 metros, ¿no? Y continúa el ensayo, ¿qué hace? Entonces, pues acá en la práctica se podría continuar para ver hasta dónde se desarrolla la potencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Limitaciones del ensayo, el tipo de suelo, mayores profundidades hay el riesgo de que también este equipo se pueda quebrar, sobre todo en las uniones, al ser un equipo frágil, ¿no? Entonces, la profundidad donde se puede ensayar son 5 metros más o menos, ¿no? Pero usualmente esta punta también se puede perder, ¿no? Se puede dañar y también la varilla se puede romper las uniones, ¿no? O sea que es un equipo, este equipo es frágil en su ejecución, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Entonces, el siguiente ensayo, ¿ya? Del cual vamos a hablar, es un ensayo de penetración también, es el ensayo bastante más conocido, el ensayo de penetración SPT, ¿ya? Entonces, este ensayo es un ensayo de penetración estándar, ¿ya? Que se denomina estándar, que tiene un principio similar, ¿no? Va cayendo un bloque en una altura de caída. Sin embargo, aquí este peso es mayor. El peso del martillo son 63 kilos y medio y la altura de caída son 76 centímetros, ¿ya? Y típicamente este ensayo no se va a realizar así como el DPL, sino se va a realizar mediante la caída mediante el soporte de un trípode, pero puede ser automático también, como vamos a ver, mediante el soporte de un trípode, ¿ya? Y esta masa son 63 kilos y medio que caen desde 76 centímetros, ¿no? Muy bien. Y luego también tiene el mismo principio. A mayor resistencia a ser penetrado que en tramos de 10 centímetros, mayor resistencia tendrá, ¿no? Pero aquí ya hemos dicho que nos interesa más que nada la compacidad o la consistencia, ¿no? Entonces, acá este ensayo, a diferencia del anterior, no es un ensayo continuo, o sea, este es un ensayo continuo, ¿no? Se ejecuta el ensayo, ¿no? Y se requiere 3 personas, este que verifica la verticalidad, este que levanta el martillo y una tercera persona que va anotando. Ya en cambio, en este ensayo es un ensayo discontinuo en el cual se realiza cada metro de profundidad, o sea, primero se realiza una excavación, ¿ya? Desde la profundidad 0 hasta la profundidad 1 metro, ¿ya? Entonces, acá se va a realizar una excavación mediante un procedimiento, ¿ya? Desde 0 hasta 1 metro, típicamente mediante el procedimiento denominado washboring. ¿Ya? Este procedimiento washboarding básicamente es un procedimiento de rotación mediante lavado. O sea, se realiza la rotación, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que introduce agua a presión. ¿Ya? El esquema que simplifica este procedimiento es el siguiente. ¿Ya? Entonces, por acá ingresa el agua a presión, ¿no? Y luego realiza acá el operador una rotación y esto va perforando conforme el agua va ingresando, ¿no? Entonces, me parece que acá tengo un video.
de este procedimiento. A ver, vamos a ver dónde está ese video. ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Listo. Un momentito. Quiero encontrar este video del procedimiento washboard. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito, por favor. A ver. Bien, hasta ahí todo claro. ¿Alguna consulta? Un momentito. No encuentro acá el video. ¿Dónde está? Un momentito, por favor. Quiero encontrar este video para que quede claro esta parte. A ver, ¿dónde está? Extraño. Un momento. No, no lo encuentro. No, qué extraño. Entonces, a ver, si me dan un minuto más, voy a buscarlo. Me parece interesante que pudiéramos ver ese video. Creo que lo tengo en algún lugar. Por un momentito, por favor. Está por acá. Ya lo voy a encontrar. Me parece que hay una pregunta ahí. Hay pregunta a nuestra compañera, dice que el ensayo SPT más que nada menciona que se debe hacer como máximo 3 metros. Allá, vamos a ver, el ensayo SPT puede realizarse hasta mayores profundidades, ¿no? Depende de la profundidad del rechazo, básicamente. Este ensayo se realiza hasta el rechazo. Justamente vamos a anotar a partir de 1 metro, luego 2 metros, tres y hasta la profundidad. Pero esto depende de la cantidad de golpes, ¿no? Pero ahorita estamos recién desarrollando de 0 hasta 1 y justo quiero encontrar aquí este video, ¿ya? Del procedimiento washboarding. Un minutito, un minutito. Vamos a ver. Pero sí puede realizarse a mayores profundidades. Por ejemplo, para análisis de potencial de licuación, para análisis de potencial de licuación, la profundidad mínima son 15 metros o el rechazo, ¿no? Entonces, un momentito. Estos 15 metros, vamos a ver, son debido a que el potencial de la ecuación en la práctica no se desarrolla hasta más de 20, ¿no? Entonces, por lo menos 15 metros es lo que menciona. Acá encontré los videos, pero voy a ver cuál es. Me parece que es este de acá. Ya, este de acá es. Entonces, este de acá me parece que es. Vamos a ver. Vamos a ver. El agua está ingresando a presión. En este caso, es un ensayo realizado en un suelo arenoso, uniforme, ¿ya? Con fines de cimentación de un reservorio elevado, una losa. Entonces aquí se está ingresando el agua. ¿Cómo está el agua? Bueno, el agua típicamente puede estar en una piscina, ¿no? Como en esta imagen, en una piscina así acá, bueno, acá no se ve muy bien, pero acá hay una piscina, acá ingresa el agua. O acá como en este video, que no está en una piscina, pero está emposado, ¿no? Acá está emposado, ¿no? Porque, bueno, acá está saliendo agua de una bomba, etcétera, ¿no? Agua de nivel freático a 80 metros, etcétera, pero acá está el agua emposada y se está aprovechando aquí para hacer washboarding desde una profundidad como por ejemplo 0 hasta 1 metro.
¿ya? Entonces, este es el procedimiento de washboarding. En este procedimiento de washboarding nos va a interesar, eh, obviamente, la cantidad de golpes que está ejecutando. No solamente es un procedimiento de, de penetración, ¿no? Entonces, una vez que alcanza la profundidad de 1 metro, ahí ahora se cambia la punta. Se cambia la punta por el que recupera muestras, ¿ya? La punta del ensayo SPT es la que recupera muestras, punta de caña partida típicamente. Aquí está. ¿Ya? Entonces, entonces, luego a partir de 1 metro hasta 1,45 se ejecutan golpes con el martillo del SPT, y se contabilizan tres tramos, tramos desde 1 hasta 1,15 y desde 1,15 hasta 1,3, desde 1,3 hasta 1,45. El número de golpes para penetrar estos 15 centímetros. Aquí se le puede denominar N0, N1 y N2. Esto primero no se considera debido a la disturbación o a la alteración del suelo. Y el número de golpes del SPT de campo para esa profundidad sería básicamente la suma de N1 más N2, ¿no? Que sería la cantidad de golpes. Y estos ensayos también se registran mediante unos anexos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hablamos de las calicatas, pero ese proyecto también se hizo SPT. Entonces, el SPT también se registra de una manera similar. Acá, por ejemplo, ¿no? El SPT tiene la característica que recupera muestras. Es un ensayo discontinuo que recupera muestras. Aquí se realiza de 1 hasta 1,45 y acá se tuvo 7 golpes, 12, 9 golpes, ¿no? Y acá cada muestra se tomó una muestra del ensayo SPT que se muestra típicamente en los anexos, en los informes de ingeniería que se denominan panel fotográfico o un nombre similar, ¿no? Por ejemplo, aquí desde 1 hasta 1,45, acá está el suelo, acá está la muestra de ese suelo para ser ensayado y el registro de esa información está aquí, ¿no? Este es el resultado. Arena uniforme con un porcentaje de finos de 3, 97% de arena y prácticamente, mejor dicho, nada de grava y luego no presenta plasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera hasta alcanzar el rechazo, ¿ya? El rechazo es cuando el número de golpes es mayor que 50 en un tramo, ¿ya? Muy bien, entonces, de esta manera se realiza el ensayo SPT y se obtiene la información de campo, ¿ya? Este es un ensayo discontinuo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Sin embargo, este ensayo se ha demostrado en la práctica que presenta mucha variabilidad. Este ensayo presenta mucha variabilidad, ¿ya? Y en la misma norma del ensayo SPT, ¿ya? Acá está, esta es la norma del ensayo SPT, la norma ASTM del ensayo SPT menciona que la variación de este ensayo pueden ser valores de 100%, por ejemplo. Valores observados cuando se usan diferentes martillos, diferentes aparatos de penetración, ¿ya? Incluso en agujeros adyacentes en una misma formación geológica. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Supongamos que se realiza un ensayo SPT típicamente, ¿ya? En esta zona, ¿ya? Pero en este caso se realiza, a ver, un momentito, voy a grabar acá por si acaso, voy guardando y vamos a avanzar unos 5 minutos más o menos, ¿ya? Entonces, un momentito, está guardando, ¿ya? Entonces, en este caso se ha realizado este ensayo en esta zona, por ejemplo, en el mes de junio, digamos, ¿no? En el mes de junio. Y luego, en la misma zona de proyecto, en la misma zona de proyecto, supongamos que sea la misma zona de proyecto, pero en otra fecha, ¿no? Acá está, es la misma zona de proyecto, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y se ha realizado con otro equipo, digamos que acá se ha realizado en diciembre. ¿Ya?
Entonces, el equipo que está utilizando acá, por ejemplo, es un equipo automático, ¿no? Que está realizando el mismo ensayo, ¿no? ¿Ya? Pero estos equipos tienen una eficiencia diferente, ¿no? Tienen una eficiencia diferente. Este equipo de acá, típicamente, el que aplica el que golpea con esta masa, ¿ya? Es denominado Donut Hammer. El Donut Hammer transfiere más o menos una energía, de acuerdo a la referencia, del 45%. Ya lo vamos a colocar eso, ¿ya? ¿Dónde está? Más o menos de 45% y este otro más o menos del 85%, ¿ya? Entonces, esto se encuentra en esta parte. Vamos a ver un momentito. Voy a abrir esta información. Vamos a ver en esta parte de acá, en uno de estos libros. Un momentito, un momentito, un momentito. Quiero encontrar acá explícitamente donde habla de la eficiencia y muestra unas gráficas. Vamos a ver, ya, un momentito, por favor. Creo que está aquí. A ver, ¿no? Está aquí. Entonces, básicamente podemos distinguir tres tipos de martillo, ¿ya? Eh, El martillo denominado Donut Hammer, Safety Hammer y Automatic Hammer. Esto transfiere una diferente cantidad de energía. Ahorita vamos a eficiencia, ahorita vamos a regresar a la eficiencia. ¿Ya? Entonces, la eficiencia es diferente, lo cual significa que con este ensayo, mira, por ejemplo, con este ensayo que está acá a la izquierda, hemos obtenido un número de golpes para penetrar, digamos, desde 3 hasta 3,45. Digamos que la cantidad de golpes han sido 12. Y aquí con este otro equipo hemos obtenido una cantidad de golpes también desde 3 a 3,45, considerando que se encuentran en la misma zona de proyecto, simplemente distanciado de un punto a otro, por ejemplo, 5 metros, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosas se obtuvo? Se obtuvieron, aquí, por ejemplo, vamos a colocar 20 golpes y aquí 12 golpes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque si este equipo es más eficiente, entonces, entonces va a desarrollar la misma profundidad de 45 centímetros en menos golpes, pues, ¿no? Porque es más eficiente. Este equipo, porque es menos eficiente, más torpe, entre comillas, entonces aplicará más golpes, ¿no? 20 golpes. Entonces, acá hay una diferencia, ¿no? Que se tiene que uniformizar. Esa uniformización es básicamente una corrección por energía que se realiza siempre el ensayo SPT justamente porque presenta mucha variabilidad. Entonces, entonces, eh, por ejemplo, estos son los resultados, ¿no? Estos son los resultados, supongamos que de estos dos ensayos justamente que estamos realizando, ¿no? ¿Ya? Esos dos ensayos que estamos realizando, esos dos son sus resultados. ¿Y qué cosa vemos? Vemos que inicialmente son diferentes, ¿no es cierto? La profundidad respecto a la cantidad de golpes para un equipo automático que es la derecha y un equipo safety hammer, que no es este, en realidad, no es este safety hammer, pero supongamos que lo fuera, ¿no? ¿Ya? Entonces, la diferencia de golpes acá se ve, ¿no? Luego de realizar la corrección por energía, ahora más o menos se muestra una misma tendencia, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, esta corrección por energía se realiza a una energía conocida simplemente multiplicando por la energía del ensayo del martillo entre la energía a la cual se desea llevar. Por ejemplo, para normalizar o para llevar al 60%, acá lo multiplicamos, le llamamos N60 y esto sería pues 20 por la energía de este martillo, que es Donut Hammer, que aproximadamente es 45%, entre 60, ¿no? Y en este caso, para llevarlo a 60% sería 12 y supongamos que acá la eficiencia es de 85%, entonces 85 entre 60, ¿no? De esta manera tendremos 15 golpes aquí. Acá tendremos
15 golpes y aquí 17, por ejemplo, ¿no? Acá 17. Entonces ya no hay una diferencia de 8 golpes, sino ahora de 2 golpes, debido a que lo hemos normalizado o lo hemos llevado para una energía del 60%. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la primera corrección que se va a realizar, la corrección por energía, que básicamente depende del tipo de martillo. Eh, lo primero que se propusieron son lo que se han indicado, denominado Donut Hammer. Estos martillos denominados Donut Hammer, ya que típicamente son de esta característica, ya, acá está justamente, típicamente son de esta característica, ya, Donut Hammer, el que está acá a la izquierda, Donut Hammer, ya, transfiere más o menos el 45% de energía, ¿no? Este de acá. Luego tenemos el martillo Safety Hammer que más o menos transmite un 60%, ¿no? Más o menos, transmite un 60%, ¿no? Y acá más o menos un 45%, ¿no? ¿De acuerdo? Donut Hammer. Aquí Safety Hammer. Luego tenemos el Automatic Hammer. Automatic Hammer más o menos, ¿no? Pues acá ya varía más, un 85%, por ejemplo. ¿No? Pero la ventaja del martillo automático es que la ventaja del martillo automático es que ya se ha estudiado particularmente por serie de martillos, ¿no? O sea, ya se puede conocer más particularmente en función del tipo de martillo, ¿no? Acá está. Todos estos son martillos automáticos y tienen una serie, ¿no? De martillos y esto ya tiene una eficiencia más precisa, digamos, ¿no? O sea, en un rango de menos variación, ¿no? ¿Ya? Voy a colocarlo aquí. Por cierto, esta información se está tomando de esta referencia, ¿ya? De esta referencia, ¿ya? Entonces, básicamente eso de ahí es la primera corrección por energía. La segunda corrección será la corrección por sobrecarga, que ya continuaremos desarrollando las correcciones en la sección de mañana, en la sesión de mañana. Entonces, ya, las correcciones que vamos a realizar al ensayo SPT, voy a colocarlo aquí, ya, serán para comenzar la corrección por energía que acabamos de ver debido a la diferencia de eficiencias al momento de ejecutar el ensayo, ¿no? El ensayo SPT. Esta energía puede cuantificarse, lógicamente, ¿no? Es una energía potencial, ¿no? Pero esta energía potencial no se va a transmitir íntegramente, sino que se va a reducir con, pero que se va a aplicar en función de diferente tipo de martillo. Ya voy a colocar acá. Y la segunda corrección que vamos a realizar es la corrección por sobrecarga. Esta corrección por sobrecarga tiene que ver con la excavación, ¿no? Si se ha realizado una excavación para el SPT para una profundidad de 5 metros, ¿ya? Entonces hay 5 metros menos de suelo que está aplicando una presión, ¿no es cierto? Hay un alivio de esfuerzo de 5 metros de suelo. Entonces el suelo ya no se encuentra en las condiciones naturales, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿alguna consulta antes de finalizar la sesión de hoy día? A ver, voy a esperar un momentito acá. Bien. ¿Todo claro? Muy bien, muy bien. Entonces, si no hay consultas, esa sería mi participación por hoy. Perfecto, ingeniero Bien. Lucas. Entonces, a ver, nos vamos a las redes sociales, a ver, para invocar si hay alguna otra consulta adicional a nuestro especialista. Recordarles, estimados amigos, el día de hoy es aún la primera sesión. Ya, si tienen algunas preguntas adicionales, puedan direccionarla a nuestro ingeniero. Me voy a las redes sociales. Mientras ello, ingeniero Lucas, mientras van formulando quizás las últimas consultas, ¿nuestra sesión es el día de mañana o el día domingo? El domingo es el domingo, sí. Exacto, el domingo. Entonces, el día domingo ya sería nuestra segunda sesión. En nuestra segunda sesión, ingeniero Lucas, bueno, a ver sus palabras, de alguna manera para poder incentivar a llamar a los participantes, ¿no? Para que se puedan inscribir, qué es lo que estaríamos abordando, alguna plantilla, a ver, ahí a nuestros amigos que estamos en vivo a través del Facebook.
Pues en la segunda edición ahora vamos a terminar, bueno, terminaremos con esto. Veremos ensayo de refracción sísmica más W y comenzaremos con los ensayos laboratorio, lo cual vamos a dividirlos en tres, ¿no? Eh, la caracterización y resistencia y compactación, ¿no? Pero en la siguiente sesión vamos a ver esto de acá, pues, ¿no? Refracción sísmica más W, tomografía eléctrica y comenzaremos con los ensayos de caracterización, ¿no? Entonces veremos cómo se emplea esto, en qué caso, cuál es la utilidad, cómo obtenemos los módulos de elasticidad, para qué sirven, ese tipo de cosas. Perfecto, ingeniero Lucas. Ahí el ingeniero Fidel creo menciona, ingeniero. A ver si me puede ayudar con ese comentario. ¿En qué tipo de obras? Bueno, los estudios mecánicos solo son independientes de las obras, ¿no? Que obviamente eso va a depender de la profundidad de sondaje, ¿no? Generalmente eso se selecciona dependiendo de la formación geológica, ¿no? Y también puede ser hasta cierto punto con el tipo de obra porque la transferencia de cargas puede ser diferente. Por ejemplo, un SPT con fines de cimentación, pues es hasta el rechazo, ¿no? Pero el SPT, por ejemplo, no tiende a ser empleado para vía de transporte, ¿no? Porque ahí solamente se requiere por lo menos 1,5 metros de profundidad de excavación, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí para vía de transporte podríamos descartarlo. Sin embargo, cuando se trabaje con estabilidad taludes, que también tiene que ver con el corte en edificación, en vía de transporte, pues ahí sí se tendrá en cuenta, ¿no? Entonces un ensayo que es versátil y no necesariamente es rígido para un tipo de obra. Así es. Perfecto, ingeniero. A ver, con las consultas de Facebook vamos a finalizar, ingeniero Lucas. El Sí. ingeniero David nos menciona, la obtención de muestras en el ensayo CPT es continuo y en qué norma se apoya. En ensayo CPT o SPT. A ver, vamos a verificar bien. Es en CPT. Pues el CPT es continuo, pero no recupera muestra, ¿no? Y la norma, pues no tengo ahorita la mano, pero podríamos pues buscarlo rápidamente, ¿no? Y encontrar qué norma es, ¿no? Pero el ensayo CPT es continuo y no recupera muestra, ¿no? Así Perfecto. es. El ingeniero Marcial Aquino nos menciona, buenas noches, ingeniero Lucas. Explicación, por favor, la correlación DPL con el CPT. Me supongo que eso va a ser para la próxima clase, ¿verdad, ingeniero? Ah, bueno, ya hicimos el DPL, pero el CPT no. Así que, pues, habíamos dicho, ¿no? Que el DPL puede tener correlaciones, pero incluso podemos mostrarlo, ¿no? Pero no tienen poca aplicabilidad justamente por el tipo de suelo, ¿no? Es como la analogía, por ejemplo, de el diseño de cimentación superficial mediante las formulaciones de Tersag, etcétera. Primero hay que definir la naturaleza de falla, ¿no? Y este puede ser por punzonamiento, ¿no? Pero si es por punzonamiento, básicamente no hay diseño de cimentación, ¿no? Porque el suelo, entre comillas, es malo o de baja resistencia, ¿no? Entonces, va por ahí más o menos, ¿no? Perfecto. Con esta última consulta nos despedimos, ingeniero Lucas, ¿les parece bien? Sí, de acuerdo. Ok, ahí el ingeniero Ravi nos menciona, ¿en qué tipo de suelos se puede usar el ensayo CPT y DPL? Bueno, estos ensayos, para comenzar el DPL con ensayo de baja resistencia típicamente, ¿no? Y el ensayo CPT en suelos de arenosos de mediana compacidad o en suelos cohesivos de mediana rigidez, pero en ninguno de los casos se podrá aplicar cuando hay bolonería o algún tipo de fragmento de roca o suelo granular, ¿no? Así Perfecto, es. perfecto, ingeniero. Acá Bien, está no el hay más micro. consulta. Ahí, Lo quiero comentar también que hay un micro acá que es un micro semiprofesional según tengo entendido. Entonces me parece que se está escuchando bien. Ahí la compañera debería ver, me parece que su audio, o si no, me confirman ahí durante la grabación cuando se vea si es que se escucha mal para ver el tema micrófono posiblemente. ya, ya. Perfecto, ingeniero Lucas. Entonces eso lo vamos a, le confirmo para poder escuchar la grabación, si está con bajo volumen, para poder buscar otras opciones. ¿Le parece? Sí, de acuerdo. Bien, ingeniero Lucas, vamos a parar la grabación. Muchísimas gracias y nos estaríamos encontrando en nuestra próxima sesión el día domingo, ingeniero. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Sí.